Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Esta noche vamos a comentar una película de este año, del presente año 2022, y es una película que se estrenó hace relativamente muy poquito en las salas de cine, hará 4 o 5 meses, pero que realmente ha supuesto un estrepitoso fracaso de taquilla. Y yo creo que realmente no se lo merecía, porque es una película que tiene muchísima calidad, hecha por un director meticuloso, por un director inteligente. Yo creo que es un director a descubrir todavía por muchísima parte del gran público, pero es un director que para mí se me antoja como uno de los pocos autores que hay en el Hollywood actual, o que es uno de los pocos directores que se puede decir que es un auténtico autor dentro de lo que es el panorama cinematográfico actual, dentro de la cinematografía mundial. Hablar del cine de Robert Eggers no es fácil, es decir, es un director cuyas películas, que yo hasta ahora he visto dos dentro de las tres que tiene su filmografía, que son El Faro, La Bruja y la película que vamos a comentar esta noche, es un director que tiene una puesta en escena muy particular. Es un director que filma dándole a la interpretación de sus personajes un carácter, digamos, un tanto teatral. Es decir, no es que tenga una puesta en escena absolutamente teatral durante todo lo que es el metraje de sus películas, pero es un director lo suficientemente inteligente para darle a sus películas como una doble puesta en escena. Una puesta en escena muy cinematográfica, con grandes movimientos de cámara, con estupendos travelings, con planos sostenidos, pero también es un director que en lo que se refiere a las interpretaciones de sus actores les da cierto aire de solemnidad, una solemnidad que parece derivada del teatro, pero que esa solemnidad es totalmente intencionada. Por lo tanto, se puede decir que este es el sello particular de Robert Eggers, es decir, la puesta en escena de sus películas es tanto teatral como cinematográfica, lo que le da una riqueza narrativa que no tienen las películas de otros directores. La película que vamos a hablar esta noche, y que para mí ha supuesto una auténtica sorpresa verla, ahora os comentaré más o menos un poquito del director y cómo fue, como yo le descubrí. La película de esta noche es nada más y nada menos que El Hombre del Norte, del director, ya os digo, Robert Eggers, estrenada este mismo año, hace poquitos meses, que ha sido un éxito de crítica, pero que el público le ha dado completamente la espalda. El estilo que tiene Robert Eggers no se puede decir que sea un estilo totalmente convencional, no es un estilo que tenga una narrativa con unos diálogos y unos personajes que estén construidos al modo del que estamos acostumbrados en otras producciones de la misma índole, por ejemplo en películas de vikingos, o en otras producciones teóricamente del cine de aventuras. Pero con El Hombre del Norte, con Northman, no nos encontramos con una película que realmente sea de aventuras, sino con una auténtica película de venganza, de suspense, incluso de terror en algunos momentos. Es una película que tiene una riqueza, ya os digo, en la puesta en escena, que combina lo teatral y lo cinematográfico. Es una película muy extraña, muy extravagante. Es una película también, ya os digo, muy teatral, que incluso roza en algunos momentos el Gran Guiñol. Más o menos, o sea, después os comentaré más o menos lo que es el Gran Guiñol, que ya lo expuse en el vídeo de Entrevista con el vampiro, pero que aquí en esta película yo creo que Robert Eggers se ha documentado mucho respecto a otros cineastas y respecto a la puesta en escena de lo que son las representaciones teatrales y también del Gran Guiñol, para darnos un producto absolutamente novedoso, muy original y que no tiene absolutamente nada que ver con otras películas de aventuras de vikingos. Es decir, quien se espere al ver El Hombre del Norte, una película como Los Vikingos de Richard Fleischer, aquella protagonizada por Tony Curtis, por Kirk Douglas, por Janet Leigh, por Ernest Borgnine, que evidentemente no se espere absolutamente nada de eso, sino que esto es una película no al estilo clásico de Hollywood, de gran producción, de superproducción, quiero decir, sino que esta es una película más de autor, en donde el sello personal de Robert Eggers está desde el principio, desde el primer hasta el último fotograma. Yo a Robert Eggers le descubrí a este director, que yo os digo que para mí es desde ya uno de los más inteligentes dentro de lo que es el panorama cinematográfico actual, le descubrí viendo una película que se llamaba La Bruja. Y yo pensaba que era sobre una familia, pues que a lo mejor sus niños se pierden en el bosque y que hay una bruja, pues digamos al estilo más marcadamente fantástico, más de película de fantasía, que más incluso de película de terror. Pero me encontré con una película que era absolutamente absorbente desde un panorama psicológico. Es decir, es la historia evidentemente también de una familia, incluso que los niños pequeños se encargan, ¿cómo os diría yo?,
de acusar de brujería hasta su hermana mayor. Además que la protagonista de aquella película era Anya Taylor-Joy, que es una de las protagonistas de este film también. Y era una película más de suspense y de terror psicológico que más de una película de lo que es aventuras en un bosque con un supuesto mago o una supuesta bruja. Es decir, era más una película de más de supersticiones, de suspense en el más amplio sentido de la palabra. Y se puede decir del Hombre del Norte que también sigue esta misma estela. Es decir, nos presenta Robert Eggers con esta película un film no de aventuras al uso de vikingos, sino en una primera instancia nos presenta una película que sigue muchos los parámetros del Hamlet de Shakespeare. Es decir, esta es una versión vikinga, se puede decir, del Hamlet de William Shakespeare. Es decir, estamos ante una historia de venganza, una historia de violencia, en donde un príncipe, siendo niño, es testigo de lo que es la muerte de su padre, asesinado por su tío. Y entonces, evidentemente, el niño, cuando crece, adquiere un carácter vengativo dentro de lo que es toda su vida y que terminará, evidentemente, por encontrar al tío en una odisea realmente extraordinaria que nos llevará, con unos paisajes magníficos, pero también con unas secuencias de acción, de suspense, totalmente conseguidas y además se puede decir que planificadas al milímetro, porque ahora os comentaré cómo es la planificación de esta película, en el que no hay nada, absolutamente nada dejado al azar, y que Robert Eggers consigue un auténtico ejercicio de estilo cinematográfico, que ya os digo, combina dos puestas en escena, una cinematográfica muy activa, con grandes movimientos de cámara, con grandes secuencias de acción, con mucha violencia, pero también una puesta en escena muy teatral que incluso a mí me recuerda, hasta cierto punto, a Ingmar Bergman y a Carl Theodor Dreyer en algunas secuencias. Y podréis estar diciendo, bueno, también salvando las licencias, hasta cierto punto, porque hay que decir ante todo que El Hombre del Norte es una película de una extraordinaria calidad. No me atrevería a decir que a lo mejor estamos ante una obra maestra, pero sí que os puedo decir que estamos ante seguramente una de las mejores películas de este año. Al igual que, por ejemplo, que os dije en el vídeo que hice de West Side Story de Spielberg y del Último Duelo de Ridley Scott, es una lástima que el público esté dando de lado estas producciones de calidad, porque detrás de las cámaras de estas películas hay directores inteligentes y meticulosos que saben darnos ejercicios de estilo cinematográficos, es decir, que tienen un auténtico sello personal. En este caso, por ejemplo, ese sello personal un tanto teatral y a la vez cinematográfico. Es decir, Robert Eggers es un director que te combina, ya os digo, dos puestas en escena. Es capaz de filmarte una secuencia, en un gran plano secuencia, una secuencia de acción fantástica, pero también es capaz de mantener un plano sostenido en el que los personajes, dentro de un plano que parece una composición de un teatro, en donde los personajes están como muy estratégicamente colocados dentro del plano, que dices, ¿qué puestecitos están? ¿No? ¿Qué puestecitos están dentro del plano? Aunque luego el plano evolucione dentro de lo que es la secuencia de la película, evidentemente, pero que parece más la puesta en escena como de un teatro. Pero eso que a lo mejor muchos críticos dirían que la puesta en escena es como muy teatral, como un elemento que iría en detrimento de la película, es un elemento que va en su beneficio, que le aporta mucha más calidad porque le aporta originalidad. Es decir, Robert Eggers es ese director que es lo suficientemente inteligente para trazar una muy delgada línea y jugar a dos bandas en lo que a secuencias se refiere. Dice, en esta secuencia le voy a dar un tono mucho más ágil y dinámico a lo que es la secuencia, a lo que es la acción, a lo que es el movimiento de los personajes dentro de lo que son los decorados, dentro de lo que son los paisajes. Paisajes, por otro lado, que le da un protagonismo maravilloso Robert Eggers en esta película, todo hay que decirlo. Pero también es capaz de, dentro de lo que es el plano, componer a los personajes para que se muevan dentro del mismo con una holgura, como si fuese una película de cine clásico, pero dentro de un plano sostenido y además con un decorado y una escenografía muy definidos, como si estuviésemos viendo una representación teatral, y que además las interpretaciones ayudan mucho a ello. Por ejemplo, las primeras secuencias de esta película, que es cuando Ethan Hawke, ahora hablaremos de lo que es el reparto, que la verdad es que no tiene desperdicio, el rey, un rey vikingo, entra dentro de lo que es su castillo, vamos a decirlo, su castillo, una cabañita que tiene, pero es como su morada dentro de lo que es una tribu de vikingos. Entra y saluda a su mujer, saluda a su hijo, abrazándolo, de repente llega lo que es su hermano, y todo está filmado desde un punto de vista interpretativo con unas interpretaciones de uno de los papeles de los actores y de las actrices
que le dan un carácter como muy solemne. Y claro, tú dices, ¿cómo puede ser que a lo mejor unos vikingos, que eran muy rudos, también en esta película se ve, cómo pueden hablar con tal grado de solemnidad? Es que hablan con tal grado de solemnidad porque eso pertenece a la puesta en escena teatral que el mismo director le está dando. Por lo tanto, el director nos está diciendo ya desde las primeras secuencias de la película que esta no es una película de vikingos o de aventuras al uso, sino que tiene una puesta en escena distinta, diferente y además que funciona como un auténtico ejercicio de estilo, porque luego incluso cuando veamos dentro de la película lo que son rituales iniciáticos, lo que son escenas muy oníricas, todo eso ya Robert Eggers se despega de lo que es la puesta en escena teatral y nos da una puesta en escena más cinematográfica. Además de que la película hace muchísimo hincapié dentro de lo que es el mundo de los vikingos, de lo que es el mundo de la brujería, dándole un tono como incluso fantasmagórico, dentro del mundo de los brujos, de los druidas, de lo que son sus rituales, que le dan además un carácter como muy de película de suspense, incluso como muy fantasmagórico. El reparto es uno de los puntos fuertes que tiene The Northman, El hombre del norte, porque nos encontramos aquí además con unos grandes actores con buenas interpretaciones además, y ya os digo con un alto grado de solemnidad. Tenemos a Alexander Skarsgård, que es el protagonista indiscutible de esta película, que le convierte además su presencia en un film poderosamente físico. Él está luciendo su físico prácticamente toda la película, pero evidentemente eso va con la puesta en escena cinematográfica y de película de vikingos, evidentemente. Además, dentro del grado de violencia que tiene la película, que es totalmente impresionante en ese sentido. Grado de violencia que ya os digo, ahora hablaremos de en ese punto, le da como un aspecto como un poco granguiñolesco al film. Pero ya os digo que todo eso va en favor de la calidad porque le aporta originalidad a la película desde cualquier punto desde que se la mire. Tenemos a Anya Taylor-Joy, que había estado ya en la anterior película de Robert Eggers en La Bruja, y luego tenemos un elenco de secundarios absolutamente de lujo. Nicole Kidman como la madre del protagonista de esta película, el protagonista interpretado por Alexander Skarsgård. Tenemos también a Ethan Hawke, que es ese rey vikingo que termina siendo asesinado por su hermano, y tenemos luego también algunos papeles que prácticamente se reducen casi a cameos, como Willem Dafoe y la cantante islandesa Björk, que prácticamente solo sale una secuencia en una escena y está totalmente irreconocible, pero que hace el papel como de una bruja que le va diciendo al protagonista los pasos que tiene que seguir para llegar a consumar esa venganza que tiene en contra del tío que ha asesinado al padre. Es decir, nos encontramos, ya os digo, con un planteamiento en esta película totalmente shakespeariano, de Hamlet. Es más, el nombre del protagonista es Hamlet, terminado en H. Si la H lo ponemos al principio, tenemos Hamlet. Es decir que, si os dais cuenta que el guión también está escrito por el director, no disimula en absoluto el director lo que son las raíces teatrales de la película. Es decir, podría haberle dado otro nombre al protagonista, habernos contado una historia de venganza, pero dándole el nombre de Hamlet, evidentemente ya nos podemos hacer a la idea de que esto es una versión, digamos, shakespeariana, o mejor dicho, vikinga, de lo que es el original de William Shakespeare, que es Hamlet. Es decir, ¿cuál es la tragedia de Hamlet? La venganza. Y la venganza es, digamos, el motor narrativo de esta película, porque todo se hace en pos de una venganza. Aunque también, prácticamente al final de la película, habrá un giro narrativo que lo cambiará absolutamente todo por completo. Aunque el protagonista llevará a cabo su venganza, evidentemente porque se supone que él crece con ese odio hacia su tío, que es el que ha matado a su padre. Dentro de lo que es el apartado interpretativo, la verdad es que tenemos una película que es absolutamente sobresaliente. Y sobre todo, gracias a la presencia de Nicole Kidman, que le aporta además, digamos, ese grado ya no solo de solemnidad a lo que es el reparto, sino también una determinada categoría. Nicole Kidman, el papel que tiene en esta película es bastante reducido, pero en las secuencias que tiene al principio, pero sobre todo ya casi al final del film, la verdad es que hace una interpretación absolutamente de Oscar. Está absolutamente fabulosa Nicole Kidman. Nos sigue demostrando Nicole Kidman que es una actriz de primerísima categoría. Pero claro, también hay que reconocer que detrás de las cámaras tenemos a un director meticuloso que también sabe ser muy buen director de actores. Ethan Hawke, Nicole Kidman, Willem Dafoe, Björk, aunque solo sea en un plano, y también Willem Dafoe,
también arropan a lo que son los protagonistas de una manera absolutamente encomiable. Alexander Skarsgård hace una interpretación muy brutal en toda la película, pero también bastante sobresaliente. Pero yo soy de los que piensa que tanto Anya Taylor-Joy como Nicole Kidman, lo que es la contraparte femenina a lo que son los masculinos, que son Ethan Hawke y Alexander Skarsgård, forman, digamos, un elenco o un grupo en el que la interpretación se les da bastante mejor y aportan más calidad interpretativa a todo lo que es el conjunto. Anya Taylor-Joy hace una interpretación realmente también estupenda, podríamos decir que muy contenida. No es tan teatral como pueda ser Ethan Hawke o tan solemne como pueda ser Nicole Kidman, sino que aquí la interpretación de lo que son los dos protagonistas como Alexander Skarsgård y Anya Taylor-Joy es más contenida y sus diálogos son como más directos. Además que también los diálogos, al igual que os digo que él tiene una puesta en escena muy teatral, también tienen un alto grado de solemnidad, lo que le da evidentemente un aporte de originalidad, ya os estoy diciendo un aporte de originalidad a las películas de vikingos, porque así los vikingos evidentemente no se expresaban. Pero Robert Eggert lo que hace es darle esa puesta en escena teatral para darle mayor originalidad al producto. No estamos ante una película de vikingos al uso. Y yo creo que ese puede ser uno de los principales motivos por los cuales esta película realmente no cuajó de lleno en el gran público. Yo creo que a lo mejor el gran público se esperaba, o la mayoría de la gente se esperaba cuando fue al cine a ver esta película, digamos una película más de aventuras, pues al uso, pues como Los vikingos de Fleischer, o como infinidad de otras películas de vikingos que ha habido en la historia del cine, que eran, pues por ejemplo, como La isla del fin del mundo, que yo comenté aquí, donde esa es la historia de la expedición, aquella película de Disney, donde esa expedición descubre ese mundo de vikingos. Es decir, es completamente distinta. Aquí lo que tenemos es una película de aventuras, pero más dado a lo que es el suspense, lo que es el terror, y sobre todo, digamos, una puesta en escena muy oscura, muy tenebrista. Por ejemplo, la fotografía, que yo me he quejado en lo que es el cine últimamente de Hollywood, en el que la fotografía es muy oscura, aquí también es bastante oscura y bastante monocromática, sobre todo en algunos pasajes de la película, pero necesaria en ese tono, porque el tono de la película es muy sombrío. Es decir, estamos ante una historia de venganza, y sus personajes viven como al límite. Y claro, el tema que se está promulgando dentro de la película, evidentemente es un tema muy oscuro, es el tema de la venganza, es el tema de lo que son matanzas, además de que la película tiene o nos muestra también ese mundo de los vikingos, pero incluso con luchas internas entre ellos, luchas internas de lo que son los clanes de los vikingos, los unos y los otros. Por ejemplo, lo que es la presentación del personaje de Alexander Skarsgård, cuando el niño, cuando ya es mayor, cuando ha crecido, es dentro de un barco vikingo que va remando, pero a su vez hay una serie de arqueros que van disparando flechas a otros vikingos, a otras tribus, a otros personajes vikingos que hay incluso en las laderas de lo que son los ríos, los arroyos. Es decir, que aquí estamos como dentro, o somos testigos dentro de las luchas internas de los propios clanes vikingos entre ellos. Dentro de lo que es la película en sí, lo que es la historia argumentalmente hablando, ya os digo que es muy shakespeariana. Pero tiene, por ejemplo, la originalidad de que no solo se desarrolla dentro de un mismo, digamos, dentro de un mismo escenario, dentro de un mismo decorado, o dentro de una misma aldea, que podría ser la misma aldea vikinga, sino que somos testigos de una auténtica odisea en el tiempo. Es decir, el niño cuando es consciente de la muerte de su padre, cuando promete vengarle, en una secuencia que hemos visto en el tráiler donde decía: te vengaré padre, te salvaré madre, acabaré contigo, te mataré Fjolnir. Fjolnir es el nombre del tío. Entonces, todo eso, digamos, esa matanza que ha vivido realmente de parte del tío hacia el padre, se le mete de lleno en la cabeza y no vive otra cosa que para vengar al padre. Sobre todo cuando el personaje de Ethan Hawke, el padre, ya le ha iniciado en una especie como de rituales iniciáticos, para que se transforme, digamos por así decirlo, en un gran guerrero. La verdad es que la película también tiene un tono, digamos, como muy espiritual en lo que se refiere a lo que son las enseñanzas de los druidas, de los brujos, pero evidentemente como un halo de paganismo que rodea a todo lo que es la película, porque incluso hacen referencia a la religión católica, al cristianismo, diciendo: sí, los cristianos, por ejemplo, esos creyentes cuyo Dios estaba, pues, por ejemplo, anclado o muerto en una tabla, en una cruce, pero en una tabla. O sea que
tiene cierto halo la película, bueno, ya no decir de paganismo en general, pero cierto halo religioso donde los personajes están completamente temerosos de los dioses. Se hace constantemente alusión a Odín, a Frey, a los dioses vikingos, y sobre todo es una película que también roza en algunos momentos lo sobrenatural. Por ejemplo, cuando en ese rito iniciático el niño y el rey, interpretado por Ethan Hawke, están frente a William Dafoe como el chamán o como el médico brujo de la tribu donde es rey Ethan Hawke, le hace como una especie como de ritual iniciático para que se transforme en un guerrero, pero en el que tienen que mostrarse como si fueran auténticos lobos, como auténticos perros. Es como si también en esta película se acercasen un poco los personajes como a la licantropía. Porque en ese ritual Ethan Hawke y su hijo se ponen a cuatro patas y empiezan a ladrar, empiezan a aullar como lobos, y en el que William Dafoe les da como un plato como diría yo, como de un líquido extraño que ha hecho una especie como de pócima, y esa pócima es como si fuese una droga que le permite ver al niño con un efecto completamente que va a durar durante prácticamente toda su vida o durante toda la película. Le da como una especie como de poder mágico capaz de ver incluso lo que han sido sus ancestros, lo que han sido también lo que son lo que es su padre, lo que es un árbol genealógico de lo que ha sido su familia y de lo que será su futuro. Incluso cuando por medio de la sangre Ethan Hawke coge la mano del niño y se la pone en el vientre de Ethan Hawke, del rey, que está herido debido a una serie de batallas que han tenido al principio de la película y por la que luego ha llegado a su ciudad. Entonces el niño tiene una serie de visiones realmente de lo que es el árbol genealógico, de lo que es su familia, un árbol retorcido que parece como de película de terror, donde ve, digamos, los cadáveres putrefactos y los esqueletos de lo que fueron sus antecesores, sus tatarabuelos, sus bisabuelos, y ve a su padre, pero también se ve a él mismo ya convertido y con armadura de vikingo, como ya convertido realmente en rey. Es decir que también la película nos hace referencia constante como a unos personajes que tienen como una especie de poderes sensitivos. Es decir, es una película también que roza lo sobrenatural porque también se está haciendo alusiones a los brujos. Por ejemplo, el personaje de Anya Taylor-Joy realmente es como una especie de bruja que luego ayudará a su novio, que es el personaje de Alexander Skarsgård, realmente pues en su devenir de venganza, porque hace a lo que es la mayoría, esto no es que sea un spoiler, pero después de llegar a una aldea donde está su tío Fjolnir dentro de Islandia, hace una especie como de matanza, realmente muy sanguinolenta, pero ayudada además por una especie como de hechizos por parte de esa bruja que es Anya Taylor-Joy. Esa especie se nos revela como una especie de bruja. A mí no me queda claro realmente si dentro de esta película el personaje de Björk, que desaparece cuando le está diciendo a Amleth, al protagonista Alexander Skarsgård, que todo lo que es su proceso de venganza o todo lo que va a ser realmente su futuro, si realmente que este personaje desaparece, yo creo que se reencarna un poco en el personaje, de Anya Taylor-Joy, que si mal no recuerdo se llamaba Olga dentro de la película. Y es el personaje que ayudará digamos, a tener la gran venganza que está buscando el protagonista. Es decir, que dentro de la película ya no solo también respecto a secuencias que tenga suspense y que sean terroríficas, porque el personaje de Alexander Skarsgård, Amleth, se comporta como un auténtico psico-killer cuando llega a lo que es la isla, mejor dicho, a lo que es el pueblo, lo que es la aldea donde está su tío. Pero se irá dando cuenta de una serie de elementos, de una serie de comportamientos que realmente no eran lo que él esperaba, teniendo un giro argumental absolutamente inesperado, tanto para el protagonista como para el espectador en general. Es decir, no estamos ante una película realmente de aventuras muy lineales, sino que todo irá cambiando a medida que el metraje va evolucionando y los personajes van creciendo. También se le da un halo muy fantasmagórico al film, porque también estamos ante, por ejemplo, una película que le da mucha importancia a lo que es el mundo de las armas. Por ejemplo, cuando el personaje de Alexander Skarsgård tiene que llevar a cabo su venganza, se le revela de que tiene que coger una espada forjada hace ya muchísimo tiempo por ancestros vikingos, y fijaos, la espada se llama la no muerta. Es decir, es como se le diese incluso
un halo fantasmagórico incluso a las armas que utilizan los vikingos. Fíjate, fijaos que se llama la espada muerta, el arma que tiene que utilizar Amleth para llevar a cabo su venganza. Pero para llevar a cabo esa venganza, para conseguir, mejor dicho, la espada, tendrá que luchar contra una especie como ¿cómo os diría yo? Como un personaje que es como un espectro, como un fantasma realmente, pero vestido con una armadura que es como un zombie, con un rostro cadavérico. Es decir, tiene la película aspectos de película de terror, pero realmente importantes. O sea, en ese sentido ya Robert Eggers ya se sale de la puesta en escena teatral e incluso de la puesta en escena cinematográfica para brindarnos un espectáculo que es incluso un poco subyugante, terrorífico, catártico, en el más amplio sentido de lo que es la palabra, y también en el sentido un poco como de Gran Guiñol. El Gran Guiñol, para que los que no lo sepáis, eran representaciones teatrales que había en la Francia del siglo XIX y del siglo XVIII, que eran totalmente clandestinas. Es decir, eran representaciones teatrales en donde había, pues, digamos, incluso secuencias dentro de lo que era la representación teatral que no podían verse en un teatro común y corriente. Había desnudos, había sexo, había mucha violencia, y también en esta película, dentro de lo que es la representación teatral que hace Robert Eggers en este film, tenemos elementos de Gran Guiñol. Es decir, secuencias absolutamente violentas que dentro de ese carácter teatral le aportan, como ya os digo, una nueva dimensión que no habíamos visto en una película de vikingos. Se puede decir que Robert Eggers, en ese sentido, lo que hace es reinventar el género de vikingos, reinventar el género de aventuras de vikingos, dándole un enfoque muy distinto. Y un enfoque que no es el enfoque, ya os digo, colorista de las películas de vikingos, como puedan ser evidentemente las del Hollywood clásico, sino un enfoque muchísimo más oscuro, muchísimo más contundente, más violento, más fantasmagórico, más sobrenatural, más extravagante, e incluso un contenido en lo que se refiere a secuencias de acción que son absolutamente impagables. Dentro de lo que es la puesta en escena cinematográfica, vemos que Robert Eggers, desde el punto de vista técnico, domina el traveling de una manera absolutamente encomiable. Hay una secuencia cuando ya es Alexander Skarsgård, cuando es Amleth ya mayor, que además tienen que atacar a lo que es un poblado vikingo, porque ya os digo, hay luchas entre clanes vikingos en esta película, en el que la cámara, pues prácticamente va, y esto yo creo que se hace con grúas seguramente, y además con un maquinista de primera categoría, porque tiene una soltura y unos movimientos muy suaves de cámara la película, la grúa, lo que es la cámara, va bajando hasta revelarnos una especie como de fortín vikingo. Y vemos lo que son los guerreros, que son la tribu donde Alexander Skarsgård, donde Amleth realmente, después de niño, cuando ha huido para que su tío no le mate, evidentemente, porque él quiere atrapar al niño que seguramente de mayor se convertiría en su azote. Cuando ya es mayor en esa tribu donde está Amleth, lo que hace pues es tener un ritual muy parecido a los que tenía a lo mejor que tenía el padre, ese ritual iniciático que se comportaban como auténticos lobos. Y es que en ese ritual, que está filmado todo con colores rojizos porque están frente al fuego, yo digo que la escena es monocromática, pero ya os digo que al estar enfocada como una película de suspense con elementos también terroríficos, terroríficos me refiero a elementos inquietantes para el espectador, se comportan como un auténtico licántropo. Es más, lo que hace Amleth junto con otros vikingos es llevar encima, si os dais cuenta, una piel de lobo. Y entonces se comportan como auténticos lobos, como auténticos perros que aúllan. Es más, lo que hacen es asaltar este fuerte vikingo, entran dentro de lo que es este poblado vikingo, que se supone que son enemigos, pero todo con unos movimientos de cámara muy suaves donde le vemos a Amleth trepar junto con unos hachas que lleva en la mano que le sirven como elemento para trepar, y que además pega un salto dentro de lo que es este pueblo, de lo que es esta aldea vikinga, enemiga para ellos, pero se comporta como una auténtica bestia, es decir, parece un auténtico hombre lobo a la caza de sus víctimas. Y luego cuando a las víctimas, a alguno de ellos les ha clavado el hacha, a otras víctimas le muerden el cuello y empieza como a aullar. Es decir, es como si los personajes de esta película tuviesen también no solo mitad hombre, sino que también en cierto modo fuesen como mitad bestias. Es más, Amleth se define a sí mismo como un
oso lobo en algún momento, en un momento de la película, ya casi hacia el final de la misma. Por lo tanto, le da un carácter como místico, como muy mítico también a los personajes. Son como guerreros que a la vez son lobos, son osos. Es más, al personaje de Amleth le dicen, cuando le llevan de esclavo o cuando él se va de esclavo a la isla donde está su tío, dice, es que puedes ser un guerrero que tenga la fuerza de un oso y la determinación de un lobo, y puede ser tan traicionero también como un lobo. Es decir, que constantemente a los personajes, a los que son guerreros, les están identificando también absolutamente como si fueran unos auténticos, como si fueran unas auténticas bestias en ese sentido. La verdad es que en ese punto, El Hombre del Norte es una película de vikingos absolutamente inesperada, en el que no podemos seguramente esperarnos absolutamente nada de lo que hay, sino que digamos que la película está llena ya de hallazgos visuales que nos van cogiendo absolutamente por sorpresa. Yo la verdad es que estaba viendo la película hace 1 o 2 días que la he visto, y es que a cada secuencia, a cada escena, hay algo nuevo que el director realmente nos está mostrando que no habíamos visto. El mundo de los espíritus, además, ya os digo que está muy presente dentro de lo que es la película, porque incluso el personaje del padre de Amleth, el personaje de ese rey de Ethan Hawke, interpretado por Ethan Hawke, que ha fallecido, también parece transmutarse con su espíritu o parece invadir o reencarnarse en un cuervo, y ese cuervo será como omnipresente dentro de la película. Es decir, es una película que ya os digo hace muchas referencias al mundo de los espíritus, hace muchas referencias a lo místico, a los rituales y todo eso, lo que le da una dimensión absolutamente fascinante. Yo creo que esta película vista en el cine, es una pena, yo no la vi en el cine, todavía no me estoy animando mucho a lo que es ir al cine, aunque también para seguramente lo que hay ahora mismo en cartelera no merece excesivamente la pena. Yo os digo, esta película, si me permitís el inciso, es como un oasis dentro de un desierto, en donde no hay absolutamente nada. Esta película, o por lo menos yo creo que la calidad de esta película está como muy por encima de las calidades o de los productos que últimamente nos está vendiendo o nos está mal vendiendo Hollywood según se mire. Y por eso yo creo que hubiese merecido otro trato, otro reconocimiento por parte ya no solo de la crítica, que lo ha tenido y con razón, sino también por parte del público. En ese aspecto estamos dentro de una película que tiene un metraje bastante dilatado, 2 horas y cuarto, pero no tiene una secuencia que sobre, no tiene una secuencia que falte. Es decir, estamos ante un auténtico ejercicio de estilo. Desde el punto de vista visual, Robert Eggers se me antoja también como un gran maestro. Ya no solo un gran maestro en lo que se refiere a la planificación, que ya os digo está muy derivada de su puesta en escena. Desde el punto de vista cinematográfico, la película estuvo filmada en Irlanda del Norte. La verdad es que nos da unos planos de unos paisajes absolutamente maravillosos. Es decir, no estamos ante una típica película que le dé un protagonismo al paisaje en el que haya paisajes constantemente. Estamos dentro de lo que es una película de exteriores, fundamentalmente, de exteriores. Pero lo que son los planos, ya os digo, muy teatrales en algunos momentos, se circunscriben mucho más a los personajes. Es decir, lo que hace Robert Eggers en esta película es planificar la película siempre con 2 o 3 personajes que están como enfrentados directamente, ya sea para luchar o sea para dialogar uno enfrente del otro, pero siempre dentro de lo que es una puesta en escena teatral, en el sentido de que los diálogos, yo os digo que son muy solemnes, pero también desde un punto de vista muy visual. Es decir, la película no tiene excesivos diálogos, pero los que tiene son absolutamente solemnes y ya os digo también muy específicos de la acción que se está desarrollando en ese momento para tener en todo momento al espectador informado. Es una película que yo aconsejo a verla, por así decirlo, vamos a decirlo, del tirón, en el sentido de que no debes de perderte planos, no debes de perderte, digamos, secuencias, no debes de decir, cuando la estás viendo no te vayas al baño, no te vayas. Si la tienes en casa o la puedes disfrutar o te la puedes comprar, muchísimo mejor, en el sentido de que no tienes que perderte lo que son planos, porque hasta el más mínimo plano, hasta el más mínimo gesto de los personajes tiene su significado. Es decir, Robert Eggers se me antoja ya no solo como un director con una doble puesta en escena, sino como un director estéticamente muy visual, pero que también narra creando imágenes. Es decir, las imágenes son
también tienen ese grado de solemnidad, al igual que las interpretaciones y que los diálogos. Es decir, si tenemos una película con unas interpretaciones fabulosas, lo que es la puesta en escena visual, de lo que es la escenografía, lo que son los decorados, en algunos momentos sencillos, pero lo que son los escenarios son maravillosos, nos revela una puesta en escena muy homogénea del director. Es decir, vemos un director que ya no es solo meticuloso en lo que son los diálogos y las interpretaciones, es un director que es muy meticuloso en lo que es la elección de lo que son los escenarios de su película. Por ejemplo, para lo que es la presentación del personaje de Stellan Skarsgård, es decir, del personaje de Hamlet cuando se hace mayor, fijaos que lo hace con suma inteligencia, sumamente muy inteligente. Se nos pone un plano en el que la secuencia anterior era el niño que estaba huyendo tras tener el asesinato de su padre, pero luego tenemos un plano de una zona completamente verde, como muy boscosa, con un río al fondo. Es decir, completamente muy distinta, o sea, muy distinta a lo que había sido la secuencia anterior, que era como muy grisácea, debido, digamos, al carácter de la secuencia que habíamos visto, que era la matanza de su padre. Pero aquí lo vemos todo de colores mucho más verdes, con una puesta en escena, digamos, más clásica en ese sentido. Y luego vemos en el fondo un barco vikingo que va atravesando la escena de izquierda a derecha, y luego otro barco vikingo que está más cercano a lo que es la cámara, donde ya está Hamlet. Y la cámara lentamente se va acercando y gira 180 grados hasta estar dentro de la misma nave, dentro de ese mismo barco vikingo, que por otra parte está excepcionalmente realizado. Es decir, tiene una puesta en escena muy realista en lo que se refiere a lo que es el tono ese, esos cielos oscuros, esos cielos grisáceos. Evidentemente, gran parte de la película se desarrolla en un país que se denomina Islandia, evidentemente, donde estaban gran parte de los vikingos, o por lo menos donde estaba su tío Fjolnir, donde tiene que ir a realizar la venganza el protagonista de la película. Y esos tonos grisáceos, esos tonos oscuros que tienen los cielos, es como si fueran todo como muy premonitorios de lo que va a ocurrir en la película. Pero volviendo a la secuencia de antes, cuando la cámara se establece dentro de lo que son los remeros del barco, no sabemos dónde está Hamlet. Pero directamente hay un detalle que le revela, muy importante, y es que el padre había dado a Hamlet niño una especie de collar con una especie como de moneda. Y entonces vamos viendo que la cámara va como moviéndose entre los remeros del barco, y vemos que hay un personaje que tiene exactamente el mismo collar. Y de repente la cámara se detiene y gira directamente, cogiéndonos en un primer plano a lo que es el protagonista. Es decir, es una manera como muy directa de presentarnos al personaje de Stellan Skarsgård, que es realmente su primer plano en esta película, pero incluso con el gesto ya sabemos cuáles son las actitudes y cuál ha sido realmente la vida de ese niño transformado ya en hombre. Una vida dedicada a lo que es el odio y a lo que es la violencia, porque tiene una mirada completamente huidiza, como perdida. Es decir, digamos que cuando le habíamos visto a Hamlet de niño, le habíamos visto en medio del mar gritando: «Te vengaré, padre, te salvaré, madre, te mataré, Fjolnir». Pero cuando le volvemos a ver directamente en esa secuencia que está remando, vemos una expresión completamente adusta, sombría, muy, ¿cómo os diría yo?, como prácticamente como si su corazón estuviese ennegrecido, como si su corazón fuese absolutamente de piedra. Y solo es el personaje de Anya Taylor-Joy, esta bruja que va a estar, digamos, con el que en un principio se puede decir que no, que parece que no tiene trascendencia el personaje, pero que va cobrando cada vez más importancia dentro de lo que es la narración y de lo que son los personajes en sí mismos, que lo que hace es darle una dimensión al personaje mucho más sombría, más oscura y además muy definitoria visualmente de lo que es el personaje en sí mismo. Es decir, con este lenguaje cinematográfico, Robert Eggers compone un personaje de una manera visual y muy directa. Por lo tanto, está creando un personaje visualmente hablando, y que además no se nos revela digamos, como muy elocuente. Es un personaje muy lacónico, habla muy poquito, incluso dentro de los diálogos de la película habla lo justo y necesario, pero se nos revela como un personaje que tiene un gran sufrimiento por dentro, que tiene un tour de force emocional realmente impresionante, pero que toda esa ira que tiene por dentro la descarga con sus enemigos. Es más, su comportamiento ya no solo tan violento, sino también a la manera, por ejemplo, que tiene de luchar, todo ello, se nos revela con un personaje que sufre constantemente. Incluso se puede decir que es un personaje que
que no tiene sensibilidad a toda la barbarie que está habiendo, incluso a los alrededores. Es decir, cuando este personaje entra dentro, Amleth entra dentro de lo que es esto de este pueblecito, dentro de la secuencia que os he comentado anteriormente, dentro de lo que es esta aldea vikinga, y empieza a matar indiscriminadamente, y luego la cámara vemos, dentro de lo que son planos posteriores, como lo que hacen los vikingos de lo que es de la tribu a la que pertenece Amleth. Lo que hace es coger a muchas mujeres, a niños, a hombres, y lo que hace es luego cargarlos en barcos para luego llevarlos a otras partes, venderlos realmente como si fueran esclavos. Él, que ha vivido el sufrimiento de niño, es como si estuviese completamente impasible ante todo ese sufrimiento. Pero cuando se enamora del personaje de Anya Taylor-Joy, cuando le hace el amor a la luz de la luna, en un plano muy lejano, evidentemente, Robert Eggers en ese sentido también le quiere aportar, digamos, a la película un componente sensual y sexual hasta cierto punto muy estudiado, porque vemos también fiestas donde hombres y mujeres a la luz de la luna están desnudos, que van teniendo relaciones los unos con los otros. Lo hace desde un punto de vista visual en el que no vemos prácticamente el desnudo, para nada. O sea, desde ese punto de vista, yo creo que Robert Eggers no cae, digamos, en una vulgarización de lo que es el relato, sino que los desnudos se puede decir que en esta película son muy elegantes, están muy bien filmados y con una lejanía para no darle esa vulgarización que os digo. Es decir, hubiese caído en la vulgarización Robert Eggers si hubiese filmado desnudos, o por lo menos con abundancia en esta película. Lo que hace es darle como un tono muy elegante a todo, a esas secuencias marcadamente sensuales. Y cuando tiene esa relación con el personaje de Anya, parece que el personaje, en ese endurecimiento que tiene interior, va como, digamos, como enterneciéndose. Es decir, que el amor, digamos que está también presente en esta película, pero digamos desde un punto de vista como más romántico, pero es un romanticismo, como yo diría, es un romanticismo hasta cierto punto como muy frío. Porque Alexander Skarsgård, Hamlet en esta película, se puede decir que está su corazón muy endurecido, pero solo está endurecido con el resto de los mortales, pero no con el personaje de Anya Taylor-Joy. Es decir, él tiene un profundo enamoramiento hacia este personaje, pero que le cuesta, digamos, abrirse a todo lo que es el mundo. Y en este giro argumental que va a tener el personaje al final de la película, veremos cómo realmente en ese giro argumental, el corazón de él se endurecerá todavía más. Se endurecerá porque se enterará realmente que lo que era la matanza de lo que fue su padre ya no estaba solo planificada por su tío Fjolnir, sino también por unos seres muy queridos para él, muy allegados. Por lo tanto, todo cambiará. Es decir, la película tiene un giro argumental final realmente que nadie se lo espera. Dentro de lo que es la apoteosis visual que tiene esta película, hay que destacar que El Hombre del Norte tiene unos juegos de luces realmente extraordinarios. La batalla final entre lo que es Fjolnir y Amleth, dentro de lo que son las cercanías como de un volcán en erupción, está toda filmada a base de juegos de luces, en el que lo que son los personajes de Amleth y de Fjolnir son como sombras que se van moviendo, pero que en el fondo lo que es la escenografía, lo que es el escenario, es absolutamente espectacular, porque son ríos de lava, además con esa luz rojiza que le da, y definiendo lo que son las siluetas de los dos personajes, y solo se les ve parcialmente la cara, esa cara llena de odio, y que realmente terminarán prácticamente el uno con el otro. La verdad es que es un ejercicio visual de un estilo muy depurado, yo os digo, y absolutamente inconmensurable. Os dije al principio de lo que era el vídeo que esta película también tenía ecos por parte de Robert Eggers, de lo que es el director, hacia lo que es la puesta en escena de Ingmar Bergman y también hasta cierto punto de Carl Theodor Dreyer. Desde el punto de vista bergmaniano, tengo que decir que la puesta en escena de Robert Eggers ya no solo es teatral y violenta, sino que también rezuma una violencia inusitada y completamente inesperada, como la que vimos por ejemplo en El manantial de la doncella, en el que
El Hombre del Norte se puede decir que tiene varios puntos en común. Ese grado de violencia, pero llevado desde el punto de vista del sentimiento de la venganza, está totalmente, ya no solo recogida por lo que es la puesta en escena teatral de un William Shakespeare en lo que se refiere a su obra de Hamlet, sino también del Manantial de la Doncella. Si os acordáis parcialmente del Manantial de la Doncella, también era una historia de venganza de un padre que habían matado a su hija. Aquí evidentemente es un hijo que han matado a su padre, es al revés. Pero cuando llegan esos tres personajes a la cabaña de Max von Sydow en el Manantial de la Doncella, Max von Sydow se comporta y los mata realmente a estos tres personajes con la violencia inusitada, incluso superando a la que tiene el Hombre del Norte. Porque si os acordáis en esta película, Max von Sydow mata a tres personajes, pero que dos de ellos son adultos, pero el tercero es un niño. Y lo que hace el personaje de Amleth cuando entra dentro de esa cabaña donde está su madre, donde está incluso un hermano, un hermanastro que ha tenido su madre, Nicole Kidman, con su tío Fjolnir, realmente lo que hace también es matarlos a todos. Pero hay un niño pequeño también en el que Fjolnir también matará en esta película. Pero está enfocado de un modo en el que la violencia está como muy soterrada en esta secuencia, porque Fjolnir mata a ese niño, pero nosotros nos damos cuenta de que lo mata porque posteriormente ese niño evidentemente será recogido por su padre. Pero no vemos cómo lo mata realmente Amleth. No vemos cómo Alexander Skarsgård coge su espada, la no muerta, y prácticamente le da un mandoble al niño. Pero en el Manantial de la Doncella sí que vimos a Max von Sydow coger al niño que había y estamparlo contra la pared. Es decir, desde un punto de vista violento es mucho más dura la de Ingmar Bergman que evidentemente que la película de Bergman es más violenta realmente que la de Robert Eggers. Incluso la de Bergman vimos la violación, el ultraje de lo que era la hija de Max von Sydow respecto de estos dos personajes. En los tiempos políticamente correctos que vivimos, realmente hubiese sido muy fuerte, a lo mejor ya no ver el ultraje de lo que era evidentemente una violación o lo que puede ser en la película, pero hubiese sido demasiado fuerte ver, por ejemplo, cómo Amleth mata al niño. Se da por entendido, pero fijaos que en la película de Bergman lo vemos de una manera mucho más gráfica. Incluso el sexo es un componente que está mucho más presente en la película de Bergman que en la película de Eggers. Pero yo creo que Eggers, dándose cuenta de que eso a lo mejor en el cine de hoy sería a lo mejor excesivamente llamativo, ha querido cargar más las tintas en lo que se refiere a la violencia explícita con la presencia de sangre, que una violencia no tan específica en lo que se refiere al comportamiento de los personajes. Yo digo que Max von Sydow, cuando mata al niño en la película, es mucho más fuerte que realmente la secuencia en la que Alexander Skarsgård mata a un niño en este film, aunque había sido un niño que previamente le había salvado la vida. Aunque evidentemente no os voy a contar todo lo que es la historia del niño, porque ya sería revelar un gran spoiler, y me gustaría que vieseis realmente esta película, porque es muy buena en sí. Por ejemplo, las secuencias de sexo en esta película evidentemente están enfocadas desde un punto de vista, ya os digo, como más romántico, como os he dicho, con esos cuerpos más a la luz de la luna, con esos rituales un tanto amorosos que tienen los vikingos, pero fijaos la secuencia de ultraje que tenía la película de Bergman. Es decir, que Robert Eggers ha tomado elementos muy bergmanianos en lo que se refiere a la puesta en escena teatral y cómo se usa la violencia, pero los ha modificado de tal manera para representarla dentro del mundo de los vikingos, dentro del mundo medieval, aunque evidentemente esto no es una película, digamos, de época medieval, pero sí que es una película evidentemente más con un componente aventuresco y de suspense que evidentemente no se puede enfocar desde un punto de vista más violento o más sensual, por así decirlo. Desde el punto de vista también, por ejemplo, de un director como es Carl Theodor Dreyer, también tenemos el punto de vista de cómo se enfoca a lo que son los aspectos religiosos. Por ejemplo, hay una película de Dreyer que se llama Dies Irae, que la película tiene un enfoque muy religioso, pero también llevado un poco al extremo en lo que se refiere a lo que es la violencia soterrada de cierta clase de religión. Lo que habéis visto en la película de Dreyer ya me comprenderéis, aunque no quiero entrar mucho en lo que es la película de Dreyer. Pero es una película eminentemente religiosa, realmente como muchas películas de Carl Theodor Dreyer.
Pero en esta película lo que recoge Robert Eggers de Carl Theodor Dreyer, digamos, es que es como, ¿cómo os diría yo? Es como enfocar la religión, enfocar lo que son los rituales, enfocarlos desde un punto de vista un tanto truculento. Hay una secuencia de Dies Irae que hay una persona que está siendo incluso quemada está, o sea, está en lo que es una cruz, se le ha crucificado, incluso la cruz bajará hacia un carro donde hay un montón de paja, de llamas, todo ello. Y claro, pues ahí veremos un sacrificio, la muerte de una persona de una manera también bastante violenta. Pero claro, está enfocado en la religión desde un punto de vista muy truculento. Y evidentemente también en esta película todo lo que es el mundo de los druidas, del mundo de lo que son las religiones, el mundo de lo que es como esos rituales que vemos a lo largo de la película, y también desde cierto punto de vista sobrenatural, se puede decir que tiene ecos de Carl Theodor Dreyer, porque no enfoca la religión o las creencias de los personajes desde un punto de vista más puro, sino que lo enfoca desde un punto de vista como más temerosos. Los personajes en esta película están completamente temerosos de los dioses, temerosos de Odín, temerosos de Frey. Es decir, para ellos, por ejemplo, cuando el personaje de Anya Taylor-Joy, que hace realmente de una bruja en esta película, realiza una serie de rituales que ayuda al personaje, digamos, de Alexander Skarsgård en su devenir, en su venganza, lo hace de una manera en el que los personajes de lo que es la aldea de Fjolnir pues tienen como una serie de enfermedades, se comportan como auténticos suicidas. La verdad es que en ese sentido la película pues también toma elementos truculentos de la religión, también desde un punto de vista muy de Dreyer, muy dreyeranos, por así decirlo. Es decir, que Robert Eggers, para lo que es la puesta en escena de su película, ya no solo recoge elementos teatrales y cinematográficos, sino que también se fija en otros elementos de otros directores como Berman, en lo que se refiere a la violencia, como Dreyer, desde el punto de vista de la religión, para darle mucho más riqueza a su película. Incluso somos testigos de lo que cómo hacían los vikingos para lo que era, digamos, ¿cómo os diría yo? Los rituales, digamos, de muerte que tenían para sus fallecidos. Vemos a uno de los personajes que está en una barca, como en esa barca evidentemente se la llevarán al mar. Es decir, todos los rituales iniciáticos, todos los rituales de los druidas, los rituales de muerte, los rituales de enterramiento, que no eran de enterramiento tales, pero respecto a lo que son sus muertos. Es decir, en ese sentido, El Hombre del Norte es un gran fresco de lo que eran los vikingos, de lo que eran sus costumbres, de lo que eran sus rituales, de lo que eran los conflictos que tenían los unos con los otros, y todo desde el punto de vista enfocado de la gran venganza del personaje de Amleth. Fantásticamente realizado y dirigido por Robert Eggers. El Hombre del Norte os puedo decir que es una de las mejores películas seguramente del año. Ya os digo que yo este año no he visto muchas películas, sobre todo ya os digo en el cine que no lo he pisado todavía, pero debido a la puesta en escena que tiene Robert Eggers y de la meticulosidad que demuestra en todo lo que es la realización de lo que es la película, las interpretaciones, de lo que son esos paisajes como están filmados, de esa puesta en escena poco colorista, pero a la vez que va en consonancia con lo que son el punto de vista de los personajes, todos llevados desde el punto de vista vengativo. No hay un personaje realmente que esboce una sonrisa, todos viven como en una especie de catarsis personal absolutamente sombría, tétrica. Todos los rituales paganos, el componente sobrenatural, sobre todo al final de la película cuando los personajes que fallecen van como es el Valhalla, que es digamos como el reino, como ese cielo, como esa otra dimensión para los vikingos. O sea, todo es un punto de vista espiritual, un punto de vista, yo os digo, como de temerosos de Dios, pero aportando un grado de violencia, un grado de suspense y toda esa venganza absolutamente sombría, violenta y marcadamente, como os diría yo, brutal por parte del director y de los protagonistas. Para mí, El Hombre del Norte es una extraordinaria película de una maravillosa calidad, que no le sobra y no le falta nada, y que realmente yo creo que se hubiese merecido, digamos, un éxito más llamativo en el cine por parte del público. Es una pena y una lástima que productos de esta calidad estén pues directamente muertos cuando se estrenan en las salas de cine, y otras películas más convencionales o más
subproductos, segundas, terceras, cuartas partes, sagas interminables, pues tengan realmente más éxito que películas como estas, que están realizadas por un director inteligente que tiene un sello personal, que es un auténtico autor, y que esa autoría se deja entrever perfectamente en todas sus películas. Ya os digo, de Robert Eggers yo he visto esta y La Bruja, y son películas que destacan por encima de la media porque tiene un punto de vista mucho más original, una puesta en escena novedosa y con unas interpretaciones muy cuidadas, muy estudiosas. Todos los personajes interpretativamente se lucen. Ethan Hawke al principio de la película interpretándose Rey, que tiene una gran solemnidad, que cuida de su hijo, que le inicia en ese ritual incluso licantrópico, por así decirlo, que a mí me dejó completamente descolocado, no me esperaba esa secuencia para nada, pero sobre todo con ese halo fantasmagórico cuando ve el árbol de sus antecesores, de sus ancestros, y cuando al final de la película verá incluso los niños que podrá tener junto con el personaje de Anya Taylor-Joy, además aportándole también a la película una sensualidad malsana. Era uno de los aspectos que yo quería comentar, una sensualidad malsana, porque el personaje de Anya Taylor-Joy, dentro de ese componente sexual que tiene la película, que no llega a ser tal realmente, empieza siendo un personaje que para Fjolner, para el tío del protagonista, será pues digamos como una señorita de compañía, por así decirlo. Y claro, nuevamente, igual que en la secuencia donde hace el amor Anya Taylor-Joy con Alexander Skarsgård, es decir, los personajes, que está enfocados de un punto de vista muy lejano, la sangre también tendrá en otra secuencia un protagonismo especial, porque incluso el personaje de Anya Taylor-Joy se desnudará o tendrá un desnudo como muy lejano frente al personaje de Fjolner, donde el personaje Fjolner no podrá tomarla, por así decirlo, donde luego nos enteraremos realmente que no la tomó porque la sangre tenía un protagonismo especial en esa secuencia, en esa parte de la película realmente. Es decir, que la sangre es un elemento que ya no solo como se le utiliza como componente violento, como ritual iniciático, como incluso elemento que dificulta que un hombre tome a una mujer. Seguramente todos estaréis ya sabiendo a lo que me refiero. Pero todo eso desde un punto de vista enfocado, desde un punto de vista como muy elegante, muy inteligente, para que tengamos que deducirlo, pero de una manera muy instintiva. Es decir, también el hombre del Norte es una película que es también comprensible a nivel intuitivo. O sea, es una película que en ese sentido es realmente muy rica de la manera que le podemos entrar. La verdad es que las películas de Robert Eggers no son películas fáciles realmente de entrarle. Es decir, al principio te descoloca bastante y es una película que no llega, bajo mi punto de vista, a tener el calificativo de obra maestra, porque hablando ya a lo mejor de algún punto negativo que pueda tener el film, a la película le cuesta un poquito despegar. Es decir, desde que empezamos a ver la película y vemos que tiene un punto de vista teatral, o una puesta en escena teatral con esa solemnidad en los diálogos, nos choca mucho, porque no esperamos que los vikingos hablen de esa manera. Pero luego nos iremos dando cuenta que realmente esa va a ser la tónica general de la película, pero eso nos daremos cuenta cuando han pasado 20 minutos, media hora de proyección de la película. Y entonces ya nos vamos acostumbrando a ello, y entonces es cuando la película despega, y despega a un nivel muy alto. Y ya no se bajará de ese nivel alto hasta el final de la película. Es decir, la película va como cargando realmente una fuerza narrativa que luego a la media hora de proyección descarga por completo. Es como una explosión narrativa de todos los recursos que tiene el film, tanto interpretativos como visuales por parte de Robert Eggers, y luego nos lo suelta de una manera absolutamente encomiable y fascinante desde un punto de vista visual, y sobre todo los diálogos que no tienen desperdicio. La cámara solo se mueve cuando es necesario moverla. Es decir, no es una película que estén cambiando de planos constantemente como en las películas de Michael Bay y otros directores, sino que la cámara está fija, los personajes deja el director que se desarrollen dentro de la escena de un modo muy amplio, ya os digo, hasta un punto de vista teatral incluso, pero se agradece que la cámara no esté cambiándose de plano constantemente y venga y otro plano y otro y otro y otro, sino que Robert Eggers deja la cámara quieta, los personajes desarrollan su personaje, es decir, los actores desarrollan su personaje y lo hacen de un modo fantástico. Porque la interpretación es otro punto de vista fuerte, es otro aspecto fuerte dentro de la película.
Para mí esta película, El hombre del norte, es una película realmente fascinante, extraña, en algunos momentos malsana, extravagante, gran guiñolesca, pero tratada, ya os digo, con inteligencia, tratada con respeto al espectador, muy políticamente incorrecta, lo que hoy es una virtud respecto a cualquier producción cinematográfica, con una banda sonora muy minimalista. O sea, he oído decir por ahí que decía, no es que la banda sonora no es muy buena esta película, es que la banda sonora prácticamente es inexistente. Y además está compuesta cuando solo aparece como, diría yo, como con unos instrumentos como muy de vikingos. Es decir, la banda sonora es escasa, pero es escasa porque no quiere Robert Eggers cargar a la película de épica, sino que la épica está enfocada desde otro punto de vista, que es, digamos, el drama interior de los personajes. Es una película de autor, es una película de personajes, es una película de historia, no es una superproducción de grandes masas, con una banda sonora grandilocuente, no, es una película de autor. Y al hablar de película de autor nos referimos a que la historia y los personajes es lo más importante. Y la puesta en escena, digamos que está en un plano secundario, pero que también, digamos que influye dentro de las interpretaciones y de todo lo que es el devenir del film. Para mí El hombre del norte es una de las mejores películas del año, posiblemente si no la mejor, mejor porque es la única que he visto este año, pero me parece de una calidad, una película de una calidad extraordinaria. Y como ya os dije, al igual que cuando hice con la película de Spielberg, con West Side Story, con El último duelo de Ridley Scott, es una película que debido a la gran calidad que tiene es una auténtica lástima que no haya sido un éxito de taquilla. Pero ya os digo, no es fácil entrar en el mundo de un autor como Robert Eggers, no es fácil entrarle sus películas. Le pasa hasta lo que a La bruja, también te descoloca mucho al principio, pero es una película que si le coges el punto la vais a disfrutar tremendamente. Ya me haréis aquí comentarios aquí abajo. Espero que os haya gustado la review, espero que os haya gustado la película. Si no la habéis visto os la recomiendo encarecidamente, pero ya os digo, darle tiempo a la película porque cuesta entrar en ella, pero cuando estás dentro de ese mundo tan, digamos, tan místico, tan espiritual, tan, incluso diría, tan demoníaco, no se suelta y quieres más, quieres más, quieres más. Una pena que esta película no haya sido un éxito de taquilla porque se lo tenía merecido. Una pequeña joyita del cine actual, ya os digo, un auténtico oasis en el desierto de la nada de lo que es hoy en día la cinematografía mundial. Una auténtica lástima que, ya os digo, no haya sido un gran éxito. El hombre del norte, un auténtico tour de force emocional por todo lo que vamos a ver en pantalla y visualmente un gran espectáculo. Os la recomiendo encarecidamente. Para mí es una gran película de este año 2022 que seguramente no creo que sea un año que pase la historia por ser uno de los mejores cinematográficamente hablando, pero que películas como El hombre del norte se agradece, sobre todo por su calidad autoral y porque nos revela a un director muy meticuloso y muy inteligente en todos y cada uno de los planos. Espero que la veáis, que me comentéis, que paséis una buena velada y hasta mañana.